Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Usted escucha el audio número 8 de esta serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Todos tenemos que alabar a Dios por su soberanía. Satanás pensó que había ganado por haber entrado en la carne del hombre, pero no sabía que había entrado en una trampa. Un día el Hijo de Dios vino para tomar la forma de esa trampa y la llevó a la cruz. No hay palabras humanas adecuadas para explicar completamente esto, pues es demasiado grande y misterioso. La Biblia habla de esto en Romanos 8:3, también en Juan 3:14, en Hebreos 2:14. En la carne, Cristo destruyó la carne. En la carne, Él juzgó al pecado. Y en la carne, Cristo puso fin a Satanás. En el aspecto judicial, en cuanto a la posición, en la administración gubernamental de Dios, la carne en la cual moraban el pecado, la muerte y Satanás, ha sido completamente aplastada. Usted podría preguntarse entonces, ¿por qué esta carne continúa con nosotros si ya fue eliminada y aplastada? Y hay una sola respuesta aquí, porque todavía es útil para Dios. De nuevo, en el aspecto judicial o judicialmente hablando, posicionalmente hablando, se le ha puesto fin. Pero en la práctica, lo que podemos llamar en la experiencia del diario vivir, sigue siendo necesaria. Estemos muy claros, Dios no la necesita, pero nosotros sí, pues ella nos obliga a volvernos al Espíritu. Judicialmente, de nuevo, posicionalmente, Dios está sentado en el trono. Y la problemática carne de su pueblo elegido ha sido eliminada. En el gobierno de Dios no existe tal cosa. Ya no está. Pero en la práctica, en la experiencia, todos sus hijos, mientras estén en la tierra, necesitamos esta carne problemática para ayudarnos a volvernos a Cristo en nuestro espíritu. Ninguna carne es buena. De la misma manera que no hay un estiércol bueno y un estiércol malo. No hay carne buena y carne mala. La carne es solamente carne. Cuando la carne nos molesta y nos obliga a volvernos a nuestro espíritu, Dios se alegra de este asunto. Quizá usted haya pensado que después de creer en Cristo todo iba a ser maravilloso y hay demasiados mensajes que van hacia allí. Pero hermano, después de cierto tiempo es posible que ya se haya vuelto usted una persona más desventurada. No sé si esta ha sido su experiencia. Quizás hasta desee nunca haberse hecho cristiano. Es probablemente que aún hasta desee abandonar esta cosa que llama cristianismo. Gracias al Señor, una vez que el Señor nos haya, el encuentro es eterno. En un sentido, ser cristiano es muy agradable, pero en otro sentido, no vamos a estar muy felices. ¿Qué haremos entonces? Mire, si estamos felices o no, de todos modos, perseveraremos basados en su gracia. En las reuniones estamos realmente contentos. Usted viene a una mesa del Señor y realmente contento, pero después está feliz cuando regresa a su casa, a su trabajo, a su diario vivir. Estar tal vez en una conferencia es como estar en la cima, allí con el Señor en la montaña, disfrutando su presencia. Pero al regresar a la casa, tal vez como regresar al valle ahora. Cuando venimos a la mesa del Señor subimos, pero cuando regresamos a casa después de esa reunión bajamos. ¿Qué podemos hacer? Amado, no debemos desilusionarnos. Necesitamos la realidad apropiada de la vida cristiana. Necesitamos la experiencia apropiada. Tampoco debemos ilusionarnos pensando que todo esto es maravilloso en la vida cristiana. Debemos despertar de ese sueño. Basta de soñar. Tenemos que comprender que mientras estamos en esta tierra, necesitamos la ayuda de la carne para ser forzados a volvernos a Cristo en nuestro espíritu. Cristo murió en la cruz para poner fin a la carne y condenar al pecado. En un sentido, Él fue inmolado, pero en otro, Él fue voluntariamente a la muerte. Él dio un corto paseo pasando por la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo.
Él salió de la muerte y entró en la resurrección. En cierto sentido, Él fue resucitado. Pero en otro sentido, Él mismo resucitó porque es la vida. En la resurrección, Él se transfiguró. Es decir, cambió de la forma de carne a la forma de espíritu vivificante. Es lo que leemos en 1 Corintios 15:45 y 2 Corintios 3:17. Al leer Romanos 8:3, ahí vemos esto. Él vino en semejanza de carne de pecado. Pero según el versículo 10 de ese mismo capítulo 8 de Romanos, la primera parte allí, dice, Él ya no está en la carne. En el versículo 10 se nos dice, pero si Cristo está en vosotros, la primera parte de ese versículo 10, una vez más, se nos dice que está dentro de nosotros. Cuando Él tenía la semejanza de carne, Él estaba en la cruz, pero al Él está dentro de nosotros, Él ya no tiene más la semejanza de carne, sino que es el espíritu vivificante. Fue hecho y se hizo el espíritu vivificante. Él estuvo en la carne por 33 años y medio. Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne. Mientras Él estuvo en la carne, Él era el Cordero de Dios, Juan 1:29. Pero en Juan 14, Él le dijo a sus discípulos que iba a ser otro consolador. Él era un consolador que estaba en la carne, pero iba a ser un consolador como el Espíritu. Juan 14, 16, 17. Entonces les dijo, no os dejaré huérfano, vengo a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Juan 14, del 18 al 20. Y esto se cumplió en Romanos 8:10, donde se nos dice que Cristo está en nosotros. Nuestro Cristo hoy ya no está en la cruz, está dentro de nosotros. En la cruz Él estaba en la carne, pero dentro de nosotros Él es el Espíritu. Él está ahora en nuestro espíritu. Él puso fin a la carne y la condenó. Él también vino a nuestro espíritu para transformarlo con gloria y de gloria en gloria y hacer de nuestro espíritu lo más maravilloso del universo. Cristo habita hoy en nuestro espíritu. Mire 2 de Timoteo 4:22. Hebreos 2:14 dice que Él destruyó a Satanás por medio de la muerte. Efesios 2:15 dice que en la cruz Él abolió o destruyó en su carne la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza. En la cruz, Cristo estando en la carne, destruyó, abolió, anuló y mató. En nuestro espíritu, su obra ahora es de destruir, y mientras destruye algunas cosas, ahora la esencia de esa obra en nuestro espíritu es absolutamente diferente. Es una obra de edificar, levantar y fortalecer para hacer de nuestro espíritu el lugar más maravilloso del universo. Efesios 2:15 habla de su obra de abolición en la cruz, estando en la carne. Mientras el versículo 22 de Efesios 2 dice que nuestro espíritu ahora es la morada de Dios. Somos edificados como morada de Dios en nuestro espíritu. Ahora ha sido edificado algo positivo y está siendo edificado algo positivo dentro de nosotros. Esta es la edificación de la morada de Dios en nuestro espíritu. Todos debemos comprender que judicialmente se le ha puesto fin a la carne, porque esta fue eliminada por Cristo en la cruz. Esta es nuestra posición, es la posición real, pero continúa con nosotros debido a la sabiduría del Padre. Si estamos felices o no, la carne nos ayuda a volvernos a Cristo en el Espíritu y no a confiar en la carne. En este sentido, tenemos que estar agradecidos por la carne. Pero también tenemos a la carne y eso nos desagrada. Necesitamos estar alerta en todo momento para volvernos a nuestro espíritu. Amado, el Señor no se preocupa si tenemos victoria o no. Él se preocupa por una sola cosa, que ganemos Cristo, que es la vida victoriosa, y que esa vida victoriosa puede expresarse de nosotros. Nos volvemos a nuestro espíritu y ganamos de Cristo debido a que tenemos a la carne. Ella nos lleva al final de nuestra jornada espiritual
El Señor no va a decirnos, amado, mire esto con mucha atención, escúchalo en su espíritu. Al final de nuestra jornada espiritual, el Señor no va a decirnos, hijo, fuiste bueno, ganaste muchas victorias, fuiste alguien de un comportamiento tremendo. Jacob vivió más de 100 años, pero piénsalo ahora, ¿cuántas victorias obtuvo? Es difícil hallar una victoria en la vida de Jacob. Todos fueron muchas derrotas. Él fue sutil, disputador y suplantador. Él echó mano desde el inicio del calcañar de su hermano. Pero en todas sus derrotas y disputas fue ganando a Dios. Fue obteniendo a Cristo. Con el tiempo fue transformado. Y por consiguiente su nombre fue cambiado de Jacob, el suplantador, a Israel, el príncipe de Dios. Dios no está interesado en que tengamos muchas derrotas. No escuche las enseñanzas de la religión, del cristianismo religioso, que nos dice que uno tiene que ser victorioso. Amado, si usted ha de ser victorioso o no, bueno, eso es un asunto que no sabemos. Pero lo que sí es cierto es que el Señor quiere que gane más de Él. Nuestra atención tiene que estar en ganar de Él, porque Él es el victorioso. La meta del Señor no es que usted gane la victoria. La meta es que usted gane más del victorioso, más de Cristo, y que usted experimente su vivir diario a Cristo. Que Cristo sea forjado en usted, porque Cristo es el victorioso. En el recorrido, al pasar por todos los fracasos, todos los quebrantos, los que ha venido usted pasando y los que va a pasar, todas las dificultades, ya sea con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los amados santos que nos rodean en la vida de iglesia, usted gana más Cristo gradualmente. Y el victorioso, entonces, por la abundancia de esas riquezas del victorioso, usted puede expresar su vivir. Seguimos, amados, sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.